que nos vayan comentando sus compañeros. Sí, doctor. No voy a poner la presentación en pantalla completa porque mi internet está fallando un poquito y como que se me está trabando, pero creo que así se alcanza a ver bien. Igual me dicen si no para intentarlo de la otra forma, ¿va? Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 12, que es mi compañero Ángel y yo Miranda, y hoy les vamos a hablar sobre la fibrilación auricular. Vamos a tener de contenido, definición, epidemiología, etiología y fisiopatología, la clasificación, cuadro clínico, diagnóstico, complicaciones en donde vamos a ver EBC y el tratamiento que va a ser dirigido a la anticoagulación. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca sostenida que es la más frecuente en el ser humano. De aquí destaca su importancia en la práctica clínica diaria. Y esta se trata de una taquiarritmia supraventricular que va a ser caracterizada por una activación auricular desorganizada con el consecuente deterioro de la función mecánica de la aurícula. A esto nos referimos que hay una contracción auricular ineficiente que va a reemplazar a la actividad sinusal normal. Electrocardiográficamente se va a caracterizar por intervalos RR completamente irregulares cuando la conducción auriculoventricular no está afectada, la ausencia de ondas P organizadas y las cuales se van a ser sustituidas por oscilaciones rápidas o fibrilatorias que van a ser de 400 a 700 ciclos, que también son llamadas ondas F, que van a variar en amplitud, forma y duración del ciclo, y estas las vamos a ver en el electrocardiograma como ondas pequeñas e irregulares y que están asociadas con una respuesta ventricular irregular y frecuentemente rápida cuando la conducción auriculoventricular se encuentra intacta. La respuesta ventricular va a depender de las propiedades electrofisiológicas del nodo auriculoventricular, del nivel del tono simpático y parasimpático, además de la presencia o ausencia de vías de conducción accesorias y también si se están empleando algunos fármacos. Más adelante les vamos a hablar un poco más del electrocardiograma, ya que es esencial para el diagnóstico. Y pues recordando, les puse aquí esta imagen de un electrocardiograma normal, en donde se puede ver claramente la diferencia entre ambos. Como podemos ver aquí en el electrocardiograma normal, vamos a tener intervalos RR regulares, presencias de ondas P regulares y definidas, además de las ondas T. Hablando un poco más de la epidemiología, en todo el mundo la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en adultos. Actualmente la prevalencia estimada en adultos es de un 2 a un 4% y se anticipa que va a aumentar de 2 a 3 veces más debido a la mayor longevidad de la población general, ya que el envejecimiento es un riesgo sustancial y las tasas de incidencia y prevalencia y también del riesgo a lo largo de la vida ajustadas por edad son mayores en varones que en mujeres y también en etnias caucásicas.
Como podemos ver en el mapa, hay una mayor incidencia en Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, y en Europa, como en Gran Bretaña, Finlandia, Suiza y Noruega, que son los países que se ven de color rojo, son los que tienen más prevalencia de esta. El riesgo de tener una fibrilación auricular a lo largo de la vida es de 1 de cada 3 individuos. Se estima esta en que sean de origen europeo, ya que vimos que si son caucásicos tienen un mayor riesgo, y es a una edad índice más o menos de 55 años. ¿Existen factores de riesgo para desarrollar la fibrilación auricular? Hay factores de riesgo no modificables, como viene siendo el envejecimiento, factores genéticos, el sexo y la etnia. Como vemos, pues el sexo va a ser masculino, este implica un factor de riesgo más alto, y la etnia que sean caucásicos. Estos son riesgos sustanciales, pero también es importante el aumento de la carga de otras comorbilidades, como lo es la hipertensión, la diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, una enfermedad vascular, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, como los factores un poco más con mayor riesgo. Luego, en un riesgo un poco más intermedio, que se ven de color amarillo, tenemos la apnea obstructiva del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad aguda, enfermedades inflamatorias y factores con un poco de menor riesgo, que son los que podemos ver en color azul, que es obesidad, tanto una actividad física intensa como la inactividad física, el alcoholismo y tabaquismo, siendo estos los factores de riesgo modificables, todos los que les acabo de mencionar, los cuales van a contribuir significativamente a la aparición y a la progresión de la fibrilación auricular, por lo que debemos de prevenirlos. La fibrilación auricular ocurre cuando hay anomalías estructurales y o electrofisiológicas que van a alterar la arquitectura auricular y que promueven la formación y o propagación de impulsos anormales. La arquitectura alterada generalmente se va a deber a una hipertrofia, dilatación, isquemia, fibrosis o inflamación, y la formación anormal de estos impulsos se debe con mayor frecuencia a focos de disparo rápido, generalmente en uniones de las venas auriculopulmonares. En cuanto a su fisiopatología, se han descrito que hay mecanismos de producción de la arritmia, como son los factores auriculares, mecanismos electrofisiológicos y de predisposición genética. Entre los factores auriculares vamos a tener que cualquier tipo de cardiopatía estructural puede llevar a la remodelación lenta y progresiva del tejido auricular. El proceso de remodelación inicia con la proliferación y diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos, que van a incrementar el depósito de tejido conjuntivo y consecuentemente va a formarse cierta fibrosis. Esto lleva a una disociación eléctrica entre los haces musculares, la heterogeneidad de la conducción local y la constitución de múltiples circuitos pequeños de reentrada.
Una vez que se ha establecido la fibrilación auricular, sigue un periodo de acortamiento del periodo refractario auricular debido a la regulación a la baja de corrientes de calcio por canales L y la regulación a la alta de las corrientes entrantes de potasio, que va a dar paso al remodelado eléctrico, mismo que va a contribuir a la estabilización de la arritmia. Y el último elemento de los trastornos auriculares está constituido por la disfunción mecánica auricular, como consecuencia de la regulación a la baja de estas corrientes de calcio y una alteración en la liberación de calcio en los depósitos intracelulares y alteraciones energéticas de la miofibrilla. En el desarrollo de una arritmia siempre van a existir factores electrofisiológicos desencadenantes y de mantenimiento. En el incremento del automatismo como origen de la fibrilación auricular se involucran uno o más focos automáticos con frecuencias de disparo elevadas. Estas van a ser localizados principalmente alrededor o en el interior de las venas pulmonares. El mecanismo de reentrada se ha propuesto como parte de la teoría de las múltiples ondas, de la cual sostiene que la fibrilación auricular se va a perpetuar debido a la conducción continua de una serie de ondas independientes que se van a propagar sin orden aparente por todo el músculo auricular. Dichas ondas van a interactuar entre sí de modo que van a producirse algunas fracturas en la conducción o nuevos frentes de la onda y colisiones o fusiones entre ellas que van a reducir su número, pero al no descender de un número crítico van a ser suficientes para mantener la arritmia. Cabe mencionar que recientemente, a través de imágenes de video de alta resolución, registros electrónicos y análisis espectral de la propagación de la fibrilación auricular, se ha demostrado la presencia de ondas de propagación organizadas alrededor de un punto específico en las aurículas. A esta forma de activación o propagación se le ha llamado rotores, los cuales han sido localizados con mayor frecuencia en las cercanías de estas venas pulmonares superiores, donde existen células con la capacidad de la activación sumamente rápida, que a estas se les va a llamar el centro del rotor, que van a estar rodeadas de células con actividad más lenta, a través de las cuales se propaga este impulso en forma circular. Durante los últimos años también se han identificado numerosos síndromes cardíacos hereditarios asociados con la fibrilación auricular, como es el síndrome QT largo y corto, el síndrome de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia ventricular izquierda anormal, mutaciones de pérdida de función en el gen del canal cardíaco de sodio SCN5A25 o alteraciones de la función en el canal cardíaco de potasio. Algunos genéticos que se encuentran próximos a los genes PITX2 y ZFHX3 se van a asociar también con la fibrilación auricular, y se ha investigado que se han identificado al menos 30 locis genéticos asociados también a esta. Tener una condición hereditaria, tener un familiar afectado se asocia con un aumento del riesgo hasta del 40%,
y también tener un pariente de primer grado con inicio de la fibrilación auricular antes de los 66 años, que es a lo que llamamos una fibrilación auricular prematura, va a duplicar el riesgo de que tú padezcas una fibrilación auricular. En cuanto a la clasificación, la fibrilación auricular se va a clasificar en 5 grupos en función de la presentación, la duración y la terminación espontánea de los episodios. La fibrilación auricular diagnosticada por primera vez es cuando esta no se ha diagnosticado antes, es el primer episodio conocido demostrado por el electrocardiograma. Independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y gravedad de síntomas relacionados con ella. Luego vamos a tener a la fibrilación auricular paroxística, que esta va a ser autolimitada en 48 horas o menos, aunque algunos episodios pueden durar hasta 7 días, por lo que se va a establecer en una semana el límite temporal, incluyendo la cardioversión en los primeros 7 días. La fibrilación auricular se va a revertir espontáneamente o se va a revertir con una intervención en los primeros 7 días. Con esto ya se puede clasificar en paroxística. La fibrilación auricular persistente, que es en donde ésta se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica, que sean más de 7 días. La fibrilación auricular persistente de larga evolución, que va a continuar más de un año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y la fibrilación auricular permanente, que es en donde el paciente y el médico asumen la fibrilación auricular y no se adoptan nuevas medidas para restaurarla o para mantener el ritmo sinusal. Se va a adoptar una estrategia de control de la frecuencia cardíaca, nada más. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener 2 presentaciones. Una en donde la fibrilación auricular que se presenta es asintomática o también llamada siliente, que va a ser hemodinámicamente estable, y otra en donde la fibrilación auricular va a ser sintomática. De aquí vamos a tener igual 2 presentaciones, por así decirlo, que es cuando es hemodinámicamente estable, tendremos como síntomas palpitaciones, dificultad para respirar, que es a lo que conocemos como disnea, fatiga, mareo, sudoración, cansancio al realizar cualquier actividad física, dolor o presión en el pecho, síncope, trastornos en el sueño, etc. Pero si es hemodinámicamente inestable, se podría presentar también síncope, hipotensión sintomática, insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar, shock cardiogénico, isquemia miocárdica en desarrollo. Estos son los principales síntomas que se van a tener en caso que sea sintomática. Y se ha propuesto la clasificación de la European Heart Rhythm Association, llamada también ERA por sus siglas, que proporciona una herramienta clínica simple para evaluar la magnitud de los síntomas durante la fibrilación auricular y que puede convertirse o reducirse después de la restauración del ritmo sinusal o con un control eficaz de la frecuencia. En esta van a ver escalas por números
En el número 1 vamos a tener que va a ser asintomática, no va a haber ningún síntoma. En la escala 2A va a haber síntomas leves y la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas. La escala 2B, en donde los síntomas van a ser moderados, sin embargo, la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas, pero ya empiezan a suponer un problema para el paciente. En la escala 3, los síntomas ya van a ser graves, la actividad diaria normal ya va a estar afectada por los síntomas de la fibrilación auricular. Y en la escala 4, los síntomas ya son discapacitantes, entonces ya se interrumpe la actividad diaria normal. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, mire. No. Y bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Te escuchas un poco trabado. No se te entiende. Parece que hay problemas Hay en la un, conexión. sí, hay un poco de problema, pero ahorita vamos a hacer una llamada para que lo ponga como en altavoz y ya pueda empezar a dar como su parte. Permítanme unos segundos. Ok. Bueno, está en la primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico, que pues el diagnóstico tiene un amplio espectro clínico, como ya lo había mencionado mi compañera Miranda. Y bueno, precisamente como ya lo había mencionado, vamos a poder encontrar o sintomática o silente. Y bueno, esto es importante porque la clínica va a ser lo primero que vamos a tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente. Y pues dentro de los síntomas, pues ya los había mencionado, que eran palpitaciones, disnea, la intolerancia al ejercicio, el dolor torácico, el síncope o el malestar general. Y ¿mandé? Nada. Perdón. Y bueno, se mencionaba que el dolor torácico y las palpitaciones eran más comunes normalmente en pacientes jóvenes, y la disnea y la fatiga vamos a tener que se presentan más en pacientes ancianos. Y bueno, también como ya lo había mencionado, hay una forma que es silente o asintomática,
Y aquí, bueno, es importante que esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero en estos casos puede que se dé bueno, en general hay un riesgo para un evento cerebrovascular, pero aquí precisamente hay un tipo de evento cerebrovascular que se le conoce como criptogénico, que lo voy a mencionar más adelante, y que es aparentemente de origen desconocido y que está relacionado precisamente con la fibrilación auricular silenciosa. Y bueno, también vamos a tener la escala que ya había mencionado también mi compañera, que nos va a servir precisamente para poder estadificar o clasificar los síntomas más bien. Y vamos a tener que, bueno, de esto, si recuerdan, la parte de los síntomas que son en la parte de los 2B, que eran los marcados como moderados, me parece, ahí se identifican como problemáticos. Y aquí los pacientes vamos a tener que se van a beneficiar, bueno, los pacientes que pertenecen a este grupo se van a beneficiar más del control del ritmo cardíaco, pero esto lo vamos a ver con el tratamiento más adelante. Siguiente, por favor. Ya cambió, ¿verdad? Sí. Muy bien, espérame. Es que no tengo la presentación aquí y no estoy pudiendo moverla. Ok. Bueno. Debido a que frecuentemente la fibrilación auricular va a ocurrir en pacientes con riesgo cardiovascular o con algunas otras comorbilidades, en algunas ocasiones también la fibrilación auricular va a ser un indicio de alguna enfermedad no diagnosticada. Y pues por esta razón es que todos los pacientes que se presenten con alguna sospecha de una fibrilación auricular se van a beneficiar de una evaluación cardiovascular completa, que pues básicamente lo que va a incluir lo que se conoce como, digamos, algo así como el paquete básico para la evaluación. Vamos a tener debe incluir una historia médica completa y la evaluación de enfermedades concomitantes. En la historia clínica vamos a tener que recoger datos acerca de la clínica, como ya lo habíamos mencionado, pero aquí ya van a ser más orientados como a la duración, la intensidad, la frecuencia, así como signos y síntomas cardinales. Y también vamos a tener en cuenta factores precipitantes, como el ejercicio, algunas emociones o algunos factores tóxicos. Y también vamos a tener que, como ya les había mencionado, evaluar la presencia de enfermedades asociadas, como puede ser una cardiopatía, una diabetes, una hipertensión, obesidad, también algunas alteraciones tiroideas, el EPOC, etc. Y pues bueno, vamos también a realizar una exploración física completa, en la que vamos a valorar, a tener una especial, digamos, hincapié en la valoración cardíaca. Y vamos a tener también que, bueno, vamos a... Ay, espera, es que se me trabó la pantalla. Ok. Y bueno, también vamos a tener que evaluar el riesgo de que presente algún ictus o también como se le conoce, un evento cerebrovascular, que también esto, como va muy empalmado con el tratamiento, ahorita lo vamos a ver. También vamos a tener los síntomas relacionados con la fibrilación auricular. También vamos a evaluar en algún punto el riesgo de que el paciente pueda presentar alguna hemorragia. Y bueno, vamos a tener también análisis de laboratorio, que se mencionan algunos como la función tiroidea, la función renal, los electrolitos séricos o el recuento sanguíneo completo. Y también una ecocardiografía transtorácica, que pues bueno, primero les voy a hablar un poco acerca de los laboratorios. Y bueno, por ejemplo, se hablan de algunos marcadores, por así decirlo, como el péptido natriurético cerebral, me parece ser, que bueno, se menciona que
se va a tomar en cuenta, aunque su papel es algo controvertido, ya que no existen datos suficientes para establecer que la concentración de este en la sangre sea un marcador que sea de importancia en la fibrilación auricular, porque también se puede elevar en algunas otras situaciones como la insuficiencia cardíaca. Pero hay algunos autores que nos dicen que esta elevación de los péptidos natriuréticos va a poder proporcionar alguna información pronóstica acerca de los pacientes con fibrilación auricular. También vamos a tener una monitorización electrocardiográfica. Se menciona, por ejemplo, el electrocardiograma Holter o monitoreo de Holter, que pues básicamente es ¿cómo se le llama? Un electrocardiograma que va a estar monitoreando las 24 horas del día y va a ser de uso domiciliario. Es un dispositivo que ahorita más adelante tengo una imagen en la cual pues lo tienen así como colgado al cuello y lo traen así durante 24 horas precisamente para tener este monitoreo de todo el día. Y también vamos a tener algunas otras pruebas como la radiografía de tórax, que va a ser principalmente para valorar datos radiológicos de alguna insuficiencia cardíaca, concomitante. O también podemos tener, como ya les había mencionado, el ecocardiograma transesofágico, que nos va a ser útil para explorar algunas valvulopatías, para detectar la presencia de trombos intracardíacos, y además nos va a proporcionar alguna información sobre el momento adecuado para realizar alguna cardioversión eléctrica, de la cual también vamos a hablar más adelante, o algunas técnicas de ablación con catéter en pacientes que sean aptos para este procedimiento. También tenemos que podemos utilizar una en pacientes que nos va a ser útil en pacientes con algunos signos y síntomas de cardiopatía isquémica. Y también podemos hacer uso de alguna tomografía o una resonancia magnética cerebral, que nos va a servir en los pacientes con fibrilación auricular y signos de isquemia cerebral, o para detectar la presencia de ictus, que también les digo que ya vamos a ver más adelante. Y también, creo que es todo. Y pues se habla de que tenemos que tener un seguimiento, pero de este seguimiento se va a abordar más al final, en la parte de la parte final del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener el electrocardiograma, que pues bueno, se menciona que va a ser como el principal método diagnóstico para la fibrilación auricular, y pues se indica un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a mostrar un patrón muy típico, que aquí se los pongo, que bueno, como ya lo había mencionado mi compañera Miranda, también tenemos intervalos RR totalmente irregulares, que precisamente nos van a reflejar esta descontrol que hay en los ventrículos, y pues por ende también vamos a tener lo que son QRS irregulares. Vamos a tener a la onda P indistinguible, que pues principalmente va a ser por el hecho de que como ya habíamos visto en la fisiopatología, van a tener muchas descargas en otros lugares que no debería de tener, y estas otras descargas van a hacer que la aurícula, en vez de estar bombeando, de estar contrayéndose, va a estar como temblando, y esto va a hacer que como que la onda P quede oculta, y por eso dicen que prácticamente no la podemos ver, entonces no vamos a tener una onda P. Y también se habla de la presencia de las ondas F, que pues precisamente como lo recordamos o lo podríamos recordar de la clase que dio el doctor, las ondas F van a ser características de la fibrilación auricular, que van a ser precisamente también reflejo de este
caos que hay en la actividad eléctrica del corazón. Y pues bueno, se menciona que un episodio de al menos 30 segundos de duración va a ser diagnóstico. Y pues aquí les pongo unas imágenes en las cuales, bueno, les pongo una imagen en la cual podemos ver de forma muy esquemática, ahorita vamos a ver otras imágenes, pero podemos ver precisamente de primer momento, tal vez lo que nos damos cuenta es precisamente de esta irregularidad de los intervalos RR, que van a estar algunos más cerca, otros más lejos, y esto va a ser muy característico de esto, pero ahorita vamos a ver otras imágenes. Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí también es algo muy esquemático, pero aquí ya lo tiene marcado, que es precisamente los intervalos RR, como se ven algunos más anchos que otros, las ondas F, que van a ser como que estas curvitas que van a estar así y que van a, como les digo, van a ser el reflejo de este caos de la actividad eléctrica de las aurículas. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les pongo una imagen un poquito más realista, por así decirlo, pero de igual forma podemos ver precisamente cómo estas, las R's están irregulares entre sí, y también podemos ver cómo no hay presencia de esta onda P, cómo no la tenemos, y no siempre, esto es importante, no siempre vamos a poder observar las ondas F. En las anteriores las pudimos ver porque son como muy esquemáticas las imágenes, pero aquí podemos ver que no son tan obvias. Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí les pongo otra foto, y aquí, bueno, también nuevamente el RR muy irregular, y también, como les había dicho, las ondas F no van a ser necesariamente algo que vayamos a encontrar siempre. De hecho, había visto que las ondas F en los pacientes que tienen la fibrilación auricular de forma ya más crónica van a ser incluso pueden no estar, y vamos a tener un patrón muy parecido al que tenemos aquí, en el cual solamente vamos a tener el pico de R y luego vamos a tener esta meseta, por así decirlo, y otra vez el pico de R. Entonces, esto es algo que podemos encontrar en pacientes que tienen alguna fibrilación auricular ya de forma crónica y que probablemente, como muchos, no ha estado diagnosticada. Siguiente, por favor. Hablando de las complicaciones, pues vamos a tener bueno, principalmente es necesario que sepamos que ya está en la de las imágenes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, principalmente vamos a tener que la fibrilación auricular se menciona que va a doblar la tasa de mortalidad, independientemente de otros factores predictores conocidos de mortalidad. Y bueno, solo el tratamiento antitrombótico va a reducir estas muertes, pero lo vamos a ver ahorita. Y bueno, vamos a tener dentro de los riesgos el riesgo a presentar alguna insuficiencia cardíaca, que se menciona que está presente en 30% de los pacientes con fibrilación auricular, y también podemos tener hospitalizaciones propias por esta fibrilación auricular, que se menciona que las hospitalizaciones debidas a fibrilación auricular van a ser causa de 1/3 de todos los ingresos por arritmias cardíacas. Como ya lo habían mencionado, es la arritmia cardíaca con la que más nos vamos a encontrar en el ambiente clínico, y pues las principales causas van a ser por algún síndrome coronario agudo, por algún empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o por complicaciones tromboembólicas, y también por algún manejo agudo de la arritmia. También, obviamente, esto va a dañar la calidad de vida a largo plazo. Y bueno, dejé al último lo que sería el riesgo de presentar un evento cerebrovascular, que es dentro de lo que más vamos a ver que se menciona aquí en la fibrilación auricular, y que está de hecho muy relacionado. Y siguiente, por favor.
Bueno, aquí les puse un video que es corto y nos va a servir precisamente como para hacer un poco de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora y que también nos va a hablar de cómo es muy simple, pero cómo es que ocurre o cómo puede ocurrir precisamente el accidente el evento cerebrovascular. ¿Lo puedes reproducir, por favor? ¿Y hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? ¿Ya lo pueden ver? Ya estoy. Ya. La acción auricular es un tipo de arritmia, la cual implica una anormalidad en el ritmo o en la fuerza de los latidos del corazón. Si usted padece de fibrilación auricular, las cámaras superiores del corazón se contraerán de una manera rápida y desordenada, provocando un latido cardíaco descoordinado e irregular. El corazón es un órgano muscular que se compone de 4 cámaras, las aurículas izquierda y derecha, y los ventrículos izquierdo y derecho. Durante un latido cardíaco normal, las cámaras de su corazón se contraen y se relajan en un patrón rítmico para ofrecer un flujo constante de sangre por todo su cuerpo. La aurícula derecha recibe la sangre del cuerpo y el ventrículo derecho la bombea hacia los pulmones, los cuales llevan oxígeno y eliminan el dióxido de carbono de la sangre. Al mismo tiempo, la aurícula izquierda recibe la sangre de los pulmones y el ventrículo izquierdo la bombea para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Cada latido del corazón empieza en el marcapasos natural del corazón, llamado nódulo sinusal o nódulo SA, ubicado en la pared de la aurícula derecha. Aquí se inicia una señal eléctrica. Luego se propaga a través de ambas aurículas, provocando que se contraigan y expulsen la sangre hacia los ventrículos. A medida que las aurículas se relajan, la señal viaja a través del nódulo atrioventricular o nódulo AB hacia las paredes ventriculares, haciendo que se contraigan. Los ventrículos se relajan, consiguiendo un latido completo. Inmediatamente, el nódulo SA genera un nuevo impulso eléctrico, repitiendo el patrón. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas se originan en lugares inusuales en las aurículas y cerca de las venas pulmonares. Estas señales anormales viajan a través de las aurículas al azar, provocando que las aurículas se contraigan de manera rápida y desordenada. Las señales bombardean al nódulo AB, provocan que los ventrículos se contraigan rápidamente, incluso en un ritmo aún más rápido. Las contracciones ventriculares no pueden mantener el ritmo de las rápidas contracciones auriculares, lo que provoca un latido del corazón descoordinado. Después de estas contracciones irregulares, es posible que las cámaras no se vacíen por completo. Cuando la sangre se acumula en las aurículas, podría formarse coágulos. Un coágulo puede desprenderse del corazón y viajar a través de su cuello hacia su cerebro, causando un derrame cerebral. La acumulación de sangre en los ventrículos impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos del cuerpo. Si constantemente su corazón no puede bombardear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades de su cuerpo, entonces usted puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. Su médico puede tratar. Bueno, esa era la parte del video que nos interesaba mostrar. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ok, sí. Ya ese video mencionaba un poco más del tratamiento, pero el tratamiento lo vamos a terminar de abordar nosotros. Y bueno, vamos a hablar ahora. ¿Ya está en la siguiente diapositiva? Por favor. Sí. Ok. Bueno,
Como les había mencionado, el evento cerebrovascular va a ser una complicación de suma importancia en esta patología porque vamos a tener, como ya les había dicho, que va a ser una causa muy frecuente de precisamente. O sea, muchos de los eventos cerebrovasculares que vamos a tener van a ser asociados a una fibrilación auricular. Y pues bueno, tenemos que los eventos cerebrales asociados a la fibrilación auricular a menudo van a ser más graves y van a producir discapacidad a largo plazo o incluso la muerte. También tenemos que la incidencia del infarto cerebral isquémico en los pacientes con fibrilación auricular no valvular va a promediar al 5% por año y se menciona que es 2 a 7 veces mayor que al de los pacientes sin fibrilación auricular. Y bueno, tenemos también que 1 de cada 6 eventos vasculares cerebrales isquémicos va a ocurrir en pacientes con fibrilación auricular. Y también tenemos que, como ya les había mencionado hace unos momentos, que la fibrilación auricular silente que precisamente no va a estar diagnosticada por esta ausencia de síntomas, va a ser una causa probable de algunos eventos cerebrales vasculares criptogénicos, que como ya les había dicho, así se menciona a los eventos cerebrales que son de causa aparentemente desconocida. Y pues bueno, vamos a tener que la tasa de mortalidad solamente se va a disminuir con el tratamiento antitrombótico, del cual vamos a empezar a hablar. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, tenemos lo que sería el ABC del tratamiento. Es un poco extenso, pero pues vamos a tratar de abordarlo bien. Y pues bueno, tenemos que, como ya les había dicho, el tratamiento lo debemos de entender como una intervención integral de varios soportes fundamentales que van a ser necesarios todos, no vamos a excluir ninguno y si acaso pues podemos valorar el no aplicarlos, pero todos los pacientes deben de ser de alguna manera candidatos a estas tres, digamos, rubros del tratamiento. Y pues vamos a tener que como primer paso vamos a tener la prevención del tromboembolismo, que precisamente como les había dicho es muy importante por este alto riesgo que tenemos de generar un EBC. Vamos a tener también que está el control del ritmo o el control de la frecuencia cardíaca, y también vamos a tener el control de las condiciones o las enfermedades subyacentes, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o alguna cardiopatía estructural, entre otras. Y pues, siguiente, por favor. Muy bien, bueno, vamos a tener que la prevención del riesgo tromboembólico va a ser tal vez, se menciona que va a ser tal vez la intervención que más repercusión tenga sobre el pronóstico a largo plazo del paciente con fibrilación auricular. Y pues bueno, inicialmente vamos a tener que evaluar al paciente, vamos a tener que evaluar algunos factores de riesgo, que aquí tenemos algunos, como lo pueden ser la edad avanzada, alguna enfermedad valvular cardíaca, la historia previa de un tromboembolismo, la insuficiencia cardíaca, ser de sexo femenino, la hipertensión arterial o también la diabetes mellitus. Y pues bueno, es fundamental que realicemos la estratificación del riesgo de todos los pacientes, dado que de acuerdo con el grado de riesgo vamos a poder decidir el tratamiento o decidir la mejor opción terapéutica para nuestro paciente. Y pues aquí tenemos a esta escala que, bueno, es por sus siglas. Aquí muestra una comparación, pero realmente la que más ya está en uso va a ser la de la derecha, que es CHADS-VAS, porque ya toma en cuenta otros factores que la otra escala no tomaba en cuenta, como puede ser la enfermedad vascular, la edad de 65 a 74 años,
y el sexo femenino. Y pues precisamente esta escala, pues cada letra va a corresponder a un factor de riesgo. Y pues tenemos que la C es de la insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, la A de la edad de 75 años o mayor. Y de hecho aquí, bueno, tenemos la edad de 75 años o mayor, pero en la modificada aparte tenemos de 65 a 74 años, por lo cual estos dos datos van a ser excluyentes entre sí, es decir, pues solamente vamos a tomar alguno de ellos. Y pues bueno, vamos a tener aquí que vamos a clasificar mediante esta estadificación precisamente a los pacientes, ya sea si tienen riesgo bajo, riesgo intermedio o un riesgo elevado. Y pues en riesgo bajo se menciona a pacientes con alguna puntuación igual a 0 o en quienes solo se recomienda el ácido acetil salicílico o ningún tratamiento, pero pues esto ahorita lo vemos bien. También tenemos el riesgo intermedio, que van a ser pacientes con una puntuación igual a 1, que se menciona que son sin factores de riesgo mayor, a quienes se les va a recomendar ácido acetil salicílico o una anticoagulación oral y también mantener el INR entre 2 a 2.0 a 3.0. Y luego tenemos el riesgo elevado o alto, que van a ser pacientes con 2 o más puntos, que deben ser anticoagulados con cumarínicos o también conocidos como antagonistas de la vitamina K, de los cuales vamos a ver ahorita. Y se debe mantener también un INR entre 2 y 3. Y también, bueno, ahorita vemos bien eso, pero la anticoagulación también va a depender de si hay contraindicaciones de estos medicamentos, porque como sabemos, pues los medicamentos que inhiben la coagulación van a ser algo que tenemos que tratar con mucha delicadeza, porque su uso ya nos va a condicionar un riesgo adicional, por así decirlo, a los pacientes. Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí tengo algunos datos que son un poco de lo mismo, que se menciona que en pacientes con fibrilación auricular no valvular, en hombres con una puntuación de la escala CHATS-VAS 0 y mujeres con CHATS-VAS de 1, se puede considerar omitir la anticoagulación. Luego tenemos que en pacientes con fibrilación auricular no valvular, ya sea hombres con CHATS-VAS de 1 o mujeres con una puntuación de 2, vamos a considerar la anticoagulación. Y en pacientes con fibrilación auricular, en hombres con una puntuación mayor o igual a 2 y en mujeres con una puntuación mayor o igual a 3, se va a recomendar la anticoagulación. Y pues como lo podemos ver, va desde considerar, omitir, pero no como tal vamos de lleno a omitir la anticoagulación, sino que vamos a considerar el poder omitirla hasta que ya es prácticamente, como ya lo había mencionado el doctor en su clase, algo que tenemos que hacer porque es de suma importancia para la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Y pues bueno, como ya les había mencionado, el uso de estos fármacos va a suponer ya un riesgo hemorrágico. Y bueno, aquí tenemos una tabla para la evaluación de este riesgo, pero antes de eso me es importante decirles que realmente, a pesar de que podemos aumentar el riesgo de sangrado con estos medicamentos, cuando ponemos en una balanza los beneficios y de coagular al paciente, de anticoagular al paciente contra los riesgos de que pueda sangrar, resultan ser mayores y más beneficiosos el anticoagular al paciente. Entonces vamos a tener que, a esta escala, van a existir algunos factores que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de sangrado también, como mantener un adecuado nivel de anticoagulación, que como ya les había mencionado es un INR de 2.0 a 3.0. También vamos a tener que nos va a hacer de ayuda para prevenir precisamente esto, el control óptimo de algunas comorbilidades.
y también vamos a tener que evitar el uso de algunos, de forma simultánea, el uso de algunos antiinflamatorios. Y también vamos a tener evitar el alcohol y algunas otras cosas. Y pues bueno, como ya les había mencionado, vamos a tener esta tablita que va a ser también de uso en la evaluación de un paciente con fibrilación auricular, en la cual pues están integrados los factores más importantes para determinar el riesgo de que el paciente con fibrilación auricular pueda sangrar. Y pues esto es útil para ayudarnos a elegir y modular el tratamiento antitrombótico de una forma más razonada. Y bueno, si el paciente tiene una puntuación baja, el riesgo de sangrado también lo es. Y pues a medida que la puntuación es mayor, la posibilidad de sangrado también va a aumentar y deberían preferirse en este caso dosis terapéuticas menores de anticoagulantes, así como evitar terapias múltiples, por ejemplo, como la asociación de antagonistas de la vitamina K con antiagregantes plaquetarios. Y pues bueno, aquí, como les menciono, aquí están los riesgos. Uno de ellos es la hipertensión. Considera también a la función renal alterada, a la función hepática alterada, a la enfermedad cerebrovascular, al sangrado, al INR lábil, y también edad avanzada, a algunos fármacos, como ya les había dicho, algunos antiinflamatorios no esteroideos, y el abuso del alcohol. Siguiente, por favor. Muy bien, pues aquí les pongo un algoritmo que encontré que precisamente es para la anticoagulación, en la cual pues lo que más nos va a interesar es precisamente esta parte de la izquierda, que como ya les había mencionado es un poco repetitivo de lo que ya les había dicho, pero pues aquí nos menciona las escalas que podemos obtener de la evaluación con CHA2DS. Y pues como ya les había mencionado, el 0 puede ser una indicación de no anticoagulación, y el 1 podemos considerarla, y el 2 podemos ya irnos a la mayor a 2 o igual a 2. Podemos ya irnos de lleno a la anticoagulación oral, que puede ser por los antagonistas de la vitamina K, que son los más usados. Y también vamos a tener a los... ¿cómo se me había olvidado su nombre? Es anticoagulantes orales directos. Y pues aquí tenemos precisamente que nos va a ayudar precisamente como a decidir. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener, como ya les había dicho, ya como tal a los medicamentos. Y pues tenemos a los antagonistas de la vitamina K, que van a ser los que más se utilizan, y entre ellos vamos a tener a la cenocumarol y a la warfarina, pero también, como ya les había mencionado, debemos de ser cuidadosos al utilizarlos, porque pues pueden tener algunas contraindicaciones, como por ejemplo que el paciente esté sangrando ya, o algún trastorno de la coagulación propiamente. Entonces, son de los más usados, también de los más efectivos, pero tenemos que tener cuidado con ellos. Vamos a tener que también se ha difundido mucho el uso de los antiagregantes plaquetarios como para el tratamiento de la fibrilación auricular, en especial pues el ya muy conocido ácido acetilsalicílico, y esto es debido a la facilidad de su administración, también tiene un bajo costo, y además también existe la creencia de que hay un menor riesgo de eventos hemorrágicos. Se menciona que especialmente en los pacientes de edad avanzada, pero la tasa de sangrado asociada a estos fármacos ha sido realmente similar al de los anticoagulantes orales, de los antagonistas de la vitamina K, y la reducción del riesgo de tromboembolismo es inferior. Entonces, realmente digamos que están por debajo de la decisión de utilizar antagonistas de la vitamina K, y tenemos que la evidencia actual nos va a sustentar que el tratamiento con ácido acetilsalicílico va a ser una alternativa adecuada solo en pacientes con un valor de CHA2DS menor o igual a 1,
pero se debe favorecer o no dar nada en pacientes, como ya les había dicho, con puntuación de 0. No vamos a preferir no dar nada. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir de esta. Y pues vamos a tener también que se han mencionado algunos otros, como algunos inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, y algunos inhibidores del factor X del 10A, que vamos a tener al apixaban, al endoxaban y al rivaroxaban. Sin embargo, estos están todavía en estudios, en revisiones, porque realmente este tema es algo que se sigue investigando al respecto, y estos fármacos pues han tenido algunas muestras de que son eficaces. Sin embargo, aún no se prefieren por encima de los antagonistas de la vitamina K. Siguiente. ¿Quiere que le siga, doctor? Es que todavía falta bastante. No, yo creo que aquí haremos un comentario. Esto que estás hablando aquí va a merecer ahí seguramente una opinión, pero sí me gustaría irnos un poquito atrás. Desde el punto de vista diagnóstico, ¿sí? Si te vas a la de inicio de tu plática, es una auricular, que es una de las arritmias más comunes que vamos a tener nosotros en nuestra práctica diaria. Créanme que ustedes se van a encontrar con la fibrilación auricular en todos lados, porque las causas pues son diversas, ¿sí? Hiciste ahí hay una tabla que presentaste, una diapositiva muy interesante, que habla prácticamente de todas las causas, y quizás te faltaron algunas ahí, como por ejemplo el hipertiroidismo, ¿no? Que genera también la fibrilación auricular. Fíjense ustedes todo lo que puede generar esta arritmia, ¿sí? Es una arritmia supraventricular, ¿sí? Así la vamos a definir. Es una arritmia muy común que se va presentando de acuerdo a la evolución del ser humano en cuanto a su edad y en cuanto a todos estos trastornos que se le van a ir sumando. Entonces, es muy frecuente, ¿sí? Importante el diagnóstico en cuanto a la presentación clínica. Si el paciente con enfermedades cardíacas, lo hemos dicho, pues solamente va a presentar dos cosas. Va a presentar disnea y va a presentar dolor. Y el paciente con fibrilación auricular, pues no es la excepción. El paciente con FA, que así la vamos a abreviar, pues es un paciente que tiene disnea, que se queja de taquicardia y va a tener disminución de su clase funcional. Ya hablábamos de la clase funcional, entonces va a tener disminución de la clase funcional, va a tener taquicardia, va a presentar disnea, puede tener ortopnea también, por ejemplo, edema de miembros inferiores cuando ya está cayendo en insuficiencia cardíaca. Y entonces, pues la sintomatología creo que también es bastante florida, me deja mucho de búsqueda para la misma. Y el estándar de oro. El estándar de oro para la fibrilación auricular yo creo que es el estetoscopio y el electrocardiograma. ¿Qué vamos a auscultar en estos pacientes con fibrilación auricular? Bueno, pues de entrada, una arritmia, ¿sí? Vamos a escuchar, pues que tenemos ahí el ritmo del corazón alterado. O sea, no hay una secuencia de ritmo, y entonces pues eso es una arritmia. No se hace diagnóstico de FA con el estetoscopio, se hace diagnóstico de FA con el electrocardiograma, por supuesto, pero cuando ya uno va teniendo cierta experiencia, pues tú haces la exploración, pones tu estetos y dices, hay una arritmia aquí muy irregular, y entonces se trata seguramente de una fibrilación auricular, pero siguiendo la investigación ortodoxa, pues tienes que llegar a un trazo como este, electrocardiograma. Y cuando hablamos por ahí de trastornos del ritmo y de la conducción, yo mencionaba que
hay arritmias de dos tipos, ¿sí? La arritmia supraventricular, o sea, auricular, y la arritmia ventricular, ¿sí? Y una de las características que va a tener esta arritmia es el QRS angosto. Por definición, las arritmias con QRS angosto son arritmias que se van a llamar supraventriculares, este es el caso, el flóter auricular, la extrasístole auricular, la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, y cuando decimos QRS angosto, es porque ese QRS pues no va a medir más de 3 cuadritos chiquitos, o sea, de 0.12 milisegundos, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, QRS angosto. Además del QRS angosto, pues vamos a tener ausencia de la onda P, ¿sí? No va a haber, porque aquí dice ondas P indistinguibles. No, es que no existe onda P. ¿Sí? En la FA no existe onda P, por lo tanto, pues lo que va a existir en lugar de ellas van a ser ondas Fs, ¿sí? Y hay Fs escritas con mayúscula, como lo estamos viendo aquí, y porque hay Fs escritas con mayúscula. Ese dato de la F mayúscula va a hablar de una arritmia supraventricular también, pero que se llama flóter auricular, ¿sí? Y entonces, en el electrocardiograma, pues vamos a ver esto que está aquí. Primero, creo que ya lo habíamos definido alguna vez, la FA se define como ausencia de onda P, irregularidad del RR, ¿sí? Presencia de ondas Fs, irregulares las ondas Fs, y con una frecuencia auricular mayor de 280 latidos por minuto. Eso es una FA, ¿sí? Hay otra literatura que dice pues, que latidos menores en la aurícula, otros más, pero bueno, esta es la más común, ¿sí? Y entonces, es la arritmia más arrítmica que existe. Y en un electrocardiograma, pues podemos ver también si la causa de este trastorno eléctrico puede que sea pues, una isquemia miocárdica, un infarto, por ejemplo, lo podemos ver en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Creo que había otros trazos por ahí que tenían, pero acuérdense ustedes, es ausencia de P, no que la P no se vea. Y aquí hablaba su compañero de que a veces hay dificultades para ver las ondas F. Es cierto, sí, pero son quizás los menos trazos que vamos a tener donde no podamos ver la onda F. ¿Dónde vamos a buscar esta onda F? Pues en las derivaciones D2 y B1, ¿sí? Ahí en las derivaciones D2, si te regresas a la anterior, las derivaciones D2 y B1, ahí vamos a tener con claridad las ondas F. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan en B1, estamos viendo ahí esas onditas. Acuérdense ustedes que la isoeléctrica se pierde por completo, empieza a haber onditas. Ahí están, esas onditas son las ondas F. Y uno puede medir la frecuencia de la onda F y vamos a darnos cuenta pues, que primero que es una fibrilación auricular, pero imagínense ustedes que no se ve la onda F. Si no se ve la onda F, de cualquier forma yo puedo hacer diagnóstico de la fibrilación auricular tomando en cuenta solo la irregularidad del RR, el QRS angosto, ¿sí? Y no hay una arritmia que te dé QRS angostos, irregularidad del RR, aunque no tenga las ondas PET, dice, esto es una fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, muy importante el electrocardiograma. Hablaba también su compañero de que hay un estudio radiográfico, ¿eh? Y en la radiografía podemos tener pues datos importantes, sobre todo cuando la FA es secundaria a una valvulopatía. Y la valvulopatía que más trastorno o sea, alteraciones del ritmo como es va a generar son las enfermedades de la válvula mitral, o sea, la valvulopatía mitral. Por la causa que esta sea, es más común en nuestro medio, creo que también lo mencionamos alguna vez,
es la fiebre reumática, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene antecedentes de fiebre reumática cuando era muy jovencito, pasaron 20, 30 años y luego con disnea, con disminución de la clase funcional, le dice que ha tenido taquicardia, lo auscultan y tiene una arritmia, le hacen un electro y encuentran esto, bueno, pues el paciente tiene una FA, ¿sí? Secundaria a una valvulopatía, porque seguramente también van a auscultar algún soplo, ¿sí? En el foco mitral o en el foco aórtico, porque, bueno, cualquier enfermedad valvular pudiera generar fibrilación auricular, sobre todo cuando esta valvulopatía se acompaña de dilatación auricular, ¿sí? Ahí está la alteración estructural en las aurículas, ¿sí? Pero el electro, pues es el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Y el ecocardiograma es el estándar de oro para ver la estructura que tiene un paciente con fibrilación auricular. ¿Qué nos interesa de las aurículas? Pues su tamaño, su dinamismo que tiene, cómo están las orejuelas, y ver si hay algún trombo en la misma, pues que me impida hacer, cuando hablen de tratamiento y que van a usar un desfibrilador, por ejemplo, porque el paciente tiene una FA paroxística, ¿sí? De reciente inicio, lo primero que tenemos que hacer es medir las aurículas. Ya vimos que las aurículas tienen que ser no mayores a 44 milímetros, y entonces, previo a una cardioversión eléctrica de un paciente con fibrilación auricular persistente o permanente o de larga evolución, bueno, pues de acuerdo a la clasificación que hay, tenemos que hacer un ecocardiograma, ¿sí? Incluso se recomienda el ecocardiograma en la FA de reciente inicio, o sea, la FA paroxística. ¿Por qué este estudio? Bueno, pues además del electrocardiograma, la radiografía y el eco es para ver que la aurícula, que no haya presencia de trombos, sobre todo en las orejuelas, porque al descargar ustedes ahí eléctricamente a este paciente, lo van a chocar con 200 o 300 joules, puede haber un desprendimiento del coágulo, hacer un coágulo único, pues fragmentarlo en muchos coágulos, y esto va a ser suficiente pues para que el paciente embolice, y entonces a lo mejor sí lo sacaron a ritmo sinusal, pero de pronto pues llevaron al paciente a una trombosis cerebral. Entonces, electrocardiograma, radiografía, ecocardiograma, es el estudio así rápido que tenemos que hacer en el paciente con fibrilación auricular. La otra situación son exámenes de laboratorio en el diagnóstico, porque bueno, aquí podemos tener que el paciente a lo mejor es diabético, ¿sí? Quizás sea el paciente con alguna alteración metabólica y de la tiroides, ¿sí? El hipertiroidismo nos puede dar fibrilación auricular, que puede ser transitoria, y ahí el tratamiento, pues, como que no va a ser para el corazón. Seguramente las cavidades son normales, lo que hay que tratar es el hipertiroidismo, y nuestro paciente seguramente pronto regresará a un ritmo sinusal. El ritmo sinusal es importantísimo porque, bueno, es la coordinación del funcionamiento aurículo-ventrículo, porque estos tienen muchísimo, la contribución de las aurículas al gasto cardíaco, pues es importante. ¿Cuánto contribuyen las aurículas, la función auricular al gasto cardíaco? Pues aproximadamente un 15%, ¿verdad? Y si el paciente cae en fibrilación auricular, le estamos quitando ese 15% de la contribución que tienen las aurículas al gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, es muy importante esta situación, ¿sí? Y ya que tenemos el diagnóstico electrocardiográfico, bueno, pues vienen una serie de recomendaciones para un buen tratamiento, y como todo en medicina, jóvenes, pues se tiene que clasificar, ¿sí? Ya su compañero presentaba ahí dos cuadros que son fundamentales.
era, por ejemplo, pero los importantes o los actuales por lo menos es cómo, primero a qué paciente voy a anticoagular, ¿sí? Y entonces hay una escala, la escala de Chas-Basque, ¿sí? Que va a decir a qué paciente voy a anticoagular. Y entonces hay también en la, ¿sí? ¿Sí? Doctor, tengo una duda. En la situación de los pacientes con hipertiroidismo, si ya se les trató el hipertiroidismo y no se dio esta fibrilación auricular transitoria, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Pues, habrá que buscar la causa. Si tú tienes un paciente que tiene hipertiroidismo y tiene fibrilación auricular, pues la correlación que tú estás haciendo en ese momento es que la causa sea el hipertiroidismo. Pero no se dé al tratar de esta situación hormonal, pues seguramente la causa es otra y tendrás que hacerle un ecocardiograma, a lo mejor prueba de esfuerzo, quizá medicina nuclear, buscando enfermedad coronaria o algún otro trastorno a ese nivel, ¿sí? Entonces, si no es la falla tiroidea, pues seguimos buscando, ¿sí? Y cuando ya llegamos aquí a esta estratificación de riesgo tromboembólico, ¿sí? Fíjense cómo el riesgo tromboembólico, y inmediatamente también te ponen una tablita al lado que se va a llamar Hasbleck, ¿verdad? La que ya habíamos visto hace rato. Y entonces te ponen el riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico. Y aquí los factores de riesgo para tromboembolismo, bueno, pues son el cuadrito azul, que está bastante detallado, pero la parte de riesgo tromboembólico son estos puntos aquí, que el primero va a generar siempre una controversia, ¿sí? ¿A quién hay que anticoagular con FA? Bueno, pues el paciente que tiene 1 punto, el que tiene 2 puntos, el que tiene 0 puntos, y aquí creo que debe haber una unificación de criterios. Esto que estamos viendo aquí es una guía. Si ustedes tienen un paciente con FA, pero es un paciente que no es diabético, no es hipertenso, es joven, o sea, no tiene ningún factor de riesgo, y dicen, no, pues tiene 0 riesgo para tromboembolismo, ¿sí? Por lo tanto, tiene un riesgo bajo, no lo vamos a anticoagular. En este punto, jóvenes, hay mucha discusión y allí puede haber incluso respuestas personales. Un paciente, para que te haga un tromboembolismo cerebral, pues basta con que tenga un evento de unos cuantos minutos de fibrilación auricular, pues para que haga un trombo intracavitario en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se va a la aorta y llega hasta el cerebro, ¿sí? Y el paciente no duró más que unos cuantos minutos con ese evento. Por lo tanto, y esta es, con toda responsabilidad, es mi opinión, yo cuando veo un paciente que tiene fibrilación auricular, paciente joven, ¿sí? A lo mejor la FA es transitoria. ¿Transitoria cuánto tiempo? Pues no lo sé. Yo lo anticoagulo porque lo primero que quiero proteger pues es al cerebro, ¿eh? Porque imagínense ustedes un paciente que de pronto hace un evento de esta naturaleza y ya no lo vuelve a tener en su vida. Imagínense ustedes el daño que ya le dejó a nivel cerebral. Entonces, aquí muchos se guiarán seguramente por la tablita esta, porque para eso está. Pero, ¿y qué dice la práctica médica? ¿Hago caso a esto? O de plano, yo todo paciente con fibrilación auricular, yo lo anticoagulo, ¿sí? No tengo miedo al riesgo que nos marca también ahí para hemorragia la clasificación de esta tablita de Hagle, ¿ah? Entonces, esto que está aquí, bueno, pues hay que verlo, por supuesto, pero
casos las decisiones se tienen que tomar de manera personal, conociendo lo que estamos viendo, e insisto yo en eso, ¿sí? Entonces, aquí esta hay que aprendernos, esta tablita, porque ustedes la van a ver, créanme que llegando al servicio de urgencias o al piso donde ustedes estén, a donde se metan jóvenes en un hospital donde hay adultos, va a haber pacientes con FA. Y es muy probable que el paciente que está allí con FA quizá no esté anticoagulado o esté tomando un fármaco anticoagulante, sería un antiagregante, que también es muy discutible si en el riesgo bajo, 0, le damos solamente aspirina, o realmente buscamos un anticoagulante, ya sea antagónico de vitamina K, o un anticoagulante directo, ¿sí? Entonces, yo les sugeriría a ustedes que pues, paciente que hay que anticoagular, ¿sí? ¿Qué otra cosa más vamos a hacer? Bueno, pues además de ver los riesgos, porque por supuesto hay que medir el riesgo tromboembólico, pero también hay que medir el riesgo hemorrágico. Si te vas a la siguiente tabla de Hasblek, bueno, pues ahí vamos a ver cómo tenemos pacientes con riesgo hemorrágico también, ¿sí? Y esta situación la tenemos que tomar en cuenta. Pero, y quiero terminar mi ¿qué es lo más importante? Es anticoagular. Hablamos hace rato que la contribución del ritmo sinusal es importante en un 15% al gasto cardíaco, y es muy importante que nuestro paciente de FA pues lo llevemos a un ritmo sinusal. Pero también es importante que este paciente con FA, que tiene una respuesta ventricular media alta, por ejemplo 130 latidos por minuto, ¿qué hacemos primero? Yo le he platicado con ustedes, con otros jóvenes también médicos, y bueno, lo primero que hay que hacer ante un paciente con FA, número 1, es anticoagular, ¿sí? Si tiene taquicardia no importa, lo primero es anticoagular. Segundo, es bajar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tiene 130, pues hay que bajar la frecuencia cardíaca a menos de 100, ¿sí? Y tercero, es llevarlo a ritmo sinusal si es que se puede, ¿sí? Ese es el orden que nosotros debemos de abordar en un paciente con FA: anticoagular, bajar frecuencia y después llevarlo a ritmo sinusal. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues porque el paciente con hemorragia y con trombosis, uno tiene que sopesar qué es más riesgoso: tener un trombo o tener una hemorragia. De estos dos eventos, pues el más aparatoso, el que genera mucho impacto, pues es la hemorragia, ¿no? Imagínense si la hemorragia es cerebral, ¿sí? O de tubo digestivo. Bueno, pues la que más impacta es la hemorragia cerebral, como también la que más impacta es la trombosis cerebral, ¿sí? ¿Qué hacemos ante la hemorragia? Créanme que hay mucho que hacer ante la hemorragia, pero muy poco que hacer ante la trombosis. Por eso no hay que tener ninguna duda en anticoagular a un paciente con FA, independientemente de su edad, por supuesto, buscando todos estos riesgos de trombosis y de hemorragia. Por eso están estas tablas aquí, y que nos llevan fácilmente de la mano para nosotros también pues medir el riesgo tanto de trombótico como hemorrágico. Y creo que aquí la solución podemos hacer y vigilar la hemorragia, vigilar el riesgo de trombosis. Y entonces hay otra medición ahí de los tiempos de coagulación para pacientes que usan antagónicos de la vitamina K, ¿sí? Los antagónicos de la vitamina K, como son warfarina y acenocumarina, pues son fármacos baratos, fáciles de usar, pero tienen un inconveniente,
de que son fácilmente modificables los resultados del INR, que es nuestra base en estos casos para saber si nuestro paciente está bien anticoagulado o todavía tienen alguna deficiencia. Y se inicia con dosis bajas, y supongamos que la tableta es de warfarina, por ejemplo, que es de 5 miligramos, o la de acenocumarina, que es de 4 miligramos, pues empezamos con dosis bajas, un cuarto de tableta, dependiendo de los riesgos que ya hemos visto en las tablitas anteriores, riesgos de trombosis y de hemorragia, y entonces pues vamos a empezar, si es un paciente que vamos a darle un antagónico de vitamina K, bueno, pues dosis bajas, y en 2 semanas hacemos un INR, y nuestra meta en un paciente con fibrilación auricular, y aquí ya mañana estaremos hablando de si es una fibrilación auricular valvular o no valvular, ¿a dónde quiero llegar con el INR? 2.5 a 3.5. Pero hay literatura que dice 2 a 3. Entonces, la mayor cantidad de artículos publicados en esto coinciden en que el INR tiene que ser entre 2.5 y 3.5, ¿sí? Obviamente, a mayor INR, mayor riesgo de hemorragia; menor INR, pues mayor riesgo de trombosis, ¿sí? Y de esto, pues, seguiremos aquí hablando mañana. Creo que el tema es de interés. Y cuando ustedes vean el paciente con FA, pues yo que estoy segurísimo que les va a gustar revisar los electros. El electro es muy sencillo en el caso de la FA. La radiografía siempre es importante. La ecocardiografía, por supuesto que sí. Y bueno, hay otros estudios como sería la angiografía coronaria, la medicina nuclear, sobre todo cuando andamos buscando pues los causales de la arritmia supraventricular que estamos aquí mencionando. Y nos quedamos con esta, pues aquí con esta diapositiva. Revísenla muy bien. A qué paciente le damos antagónicos de vitamina K, y ahora a qué paciente le vamos a dar pues los anticoagulantes orales directos, ¿sí? Y qué hacemos con el ácido acetil salicílico, ¿sí? La aspirina se va a usar como un preventivo de una trombosis, ¿sí? Cuando sabemos que no es un anticoagulante, o de plano pues le damos algún anticoagulante directo. ¿Y a qué paciente le vamos a dar anticoagulantes directos? Ya está muy establecido, todo compañero que presentabas el tema. No hay ninguna duda ya en el uso de anticoagulantes directos en pacientes con FA no valvular, ¿sí? Entonces, pero de eso seguimos hablando mañana, jóvenes. Yo espero que no les quite el sueño la clase, pero vale la pena que la revisen, ¿sí? Y este cuadrito, bueno, también con mucho interés, ¿sí? Muy fácil de guiarnos para iniciar con tal o cual fármaco, ¿sí? No sé si hasta aquí algún comentario, todavía falta bastante, y creo que pues vamos bien, ¿sí? No, doctor, todo bien. Bueno. Creo que todo bien, doctor. Muy bien. Pues no se desvelen. Nos vemos mañana. Descansen.